al internacionalista Fausto Pretelín Muñoz de Cote, analista, por supuesto, de estos temas. El tema venezolano no es para menos, es materia suculenta periodísticamente hablando. Bienvenido, ¿cómo estás, Pepe, Fausto? buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Hay algo que hacer todavía en Venezuela? Me refiero, ¿estará pensando en esto la oposición? Ayer hablamos con Juan Guaidó y me llamó la atención. Es un personaje peculiar. Sí lo es, fue una figura importante. ¿Te acuerdas que en las anteriores elecciones la oposición, digamos que saboteó, no colaboró, no hizo una candidatura? Y entonces ganó fácilmente Nicolás Maduro y no reconocieron su victoria en muchos países. Y muchos países reconocieron a Juan Guaidó como el presidente en la sombra de Venezuela, o el presidente oficial. Lo hizo, ¿no? Estados Unidos. Pero la diferencia ahora es que no tenía la legitimidad de las urnas, Juan Guaidó. Y Edmundo González tiene la legitimidad de las urnas. Es ampliamente distinto. Es un panorama radicalmente distinto porque aquí sí hubo elecciones y hubo un fraude monumental, ¿no? Hubo acusaciones muy fuertes contra Guaidó, me comentabas. Sí, mira, él cometió ya en una etapa quizás decadente, desesperada, no lo sé. Yo he platicado con él, también lo he platicado en algunas ocasiones, y él cometió un grave error junto con JJ Rendón, que ha estado, por cierto, en México asesorando a algunos políticos, en donde contratan en Florida a una empresa de un personaje retirado del ejército estadounidense, cuyo objetivo era matar a Maduro. Ese era el objetivo. Y Juan Guaidó cometió el grave error de firmar ese documento. O sea, no puedes dejar tu firma en ese tipo de documentos porque el que es experto en la materia para exhibirlo es Nicolás Maduro. Claro. Teniendo poder, teniendo dinero, bueno, pues lógicamente le llegó ese contrato. Eso desacredita a Guaidó. Eso lo desacredita y prácticamente eso fue su punto final en la política venezolana. No tiene credibilidad Juan Guaidó, no lo quieren muchos, está fuera de Venezuela, por supuesto. Sí, está en Miami. Está en Miami. Entonces, pues bueno, pasó su época. Hizo... Y ahora es la época de Corina Machado. Corina Machado. Personaje enorme. Dibújalo. Pues mira, una diputada que ya lleva muchos años, de alguna manera siguiendo la sombra de Nicolás Maduro, es la piedra del zapato de Maduro. Le incomoda a Nicolás Maduro, la ha inhabilitado cuantas veces sea necesario. La primera de ellos creo que fue en el 2015, cuando no quiso que entrara como diputada en aquellas elecciones libres que sí hubo y ganó la oposición la mayoría. Ahí fue el primer rifirrafe contra Nicolás Maduro y ella no pudo entrar como diputada. Antes sí lo hizo. La tacha o la criticaba de ser ultraderecha, ¿no? Muy radical. El equipo de Leopoldo López, ¿no? Junto con ella, bueno, era un poco más radical que Enrique Capriles, ¿no? Que era un poco más moderado. Pero también Capriles le llovió sobre mojado, se quedó en Venezuela, pero también ya no tiene crédito. Y Mariana Corina Machado tiene la capacidad de, o más bien, yo creo que tiene el aplauso de los venezolanos de que no ha salido del país. Muchos de los venezolanos políticos de la oposición ya están en España, en Florida, en Washington, y ella se quedó. Ella se ha quedado y creo que lo que ocurrió hace algunos meses cuando gana las primarias con 2 millones de votos fue un movimiento impresionante, no visto en Venezuela en los últimos años, y eso generó mucho entusiasmo. Ese fue el gran error de Nicolás Maduro. Un dictador no hace elecciones limpias. Quizá quiso jugar porque tiene los 5 poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, el popular y el electoral. Son 5 poderes los que tienen ahí en Venezuela. Los tiene todos. Entonces, digamos, al ser soberbio en la dictadura, creo que Nicolás Maduro no pensó que Edmundo González iba a poder ganar porque nadie lo conocía. El gran entusiasmo que contagia a Edmundo González fue que María Corina Machado hizo la campaña directamente con Edmundo González, de la mano, recorriendo las calles, recorriendo todo el país. Ella era la que hablaba. Critican a él porque es un personaje ya mayor, es un personaje diplomático que ya se retiró. Y bueno, tiene un perfil muy bonachón, es una buena persona, se ve Edmundo González, pero la que tiene la pila es María Corina Machado. Está mandando precisamente Edmundo González Urrutia, está mandando un post en X, está diciendo: venezolanos, es un llamado a la población, en defensa de la voluntad popular expresada de manera contundente el 28 de julio y para evitar que esa voluntad sea desconocida, decidí no comparecer a la convocatoria efectuada ayer en la tarde
para comparecer el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia. Existen razones jurídicas concluyentes respecto de la necesidad de salvaguardar las competencias constitucionales del Consejo Nacional Electoral y de que ese órgano cumpla la obligación constitucional y legal de publicar las actas de escrutinio, la totalización y las auditorías. Es deber del CNE garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales sin omisión de su parte y eventualmente una usurpación de funciones por parte de otro órgano de Estado. Busquemos soluciones y no el agravamiento de los problemas. Estamos dispuestos a buscar espacios de diálogo y entendimiento. Me mantendré firme en el propósito de que respete la voluntad del pueblo que ya se expresó el 28 de junio. Edmundo, presidente de todos. Interesante el mensaje, Pepe, porque lo que quieren ahora negociar es que Edmundo González se sienta a la mesa con Nicolás Maduro. Es lo que quieren Lula, Petro y López Obrador. Son los tres presidentes que ayer tuvieron una conversación de una hora. Que pesan muchísimo en América Latina. Que pesa mucho. En realidad es Brasil el que está negociando. Brasil y Colombia son los que se quedan con más venezolanos en estas crisis por el tema de los migrantes. Sí. Y bueno, viendo o escuchando al presidente López Obrador, tiene como el mal adanismo, ¿no? El mal del adanismo, que es como si hubiera nacido hoy todo. Y Nicolás Maduro sea un personaje bondadoso que invita a la plática, a la negociación. Cuando Nicolás Maduro es un tramposo, lleva más de 18 mesas de negociación con la oposición y ninguna ha perdido, todas las ha traicionado, traicionó Barbados, traicionó México, traicionó República Dominicana, traicionó Ginebra, es decir, todas las negociaciones que ha llevado, en realidad lo único que le interesa es ganar tiempo. Ese es el objetivo de Maduro. Muchas gracias, Fausto. Gracias por ponernos en el contexto apropiado. Al contrario, Pepe, buenas noches. Aquí nos gusta entrarle a fondo a las cosas. Perfecto, yo lo sé. Gracias, por eso siempre eres bienvenido. Gracias. Fausto Pretelín, internacionalista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.